Ok, ya estamos grabando, entonces vamos a ver unos conceptos de geodesia. Solo que ahora no tengo ratón con el dedo, entonces ya tiembla mucho el pulso. Entonces dice que estoy compartiendo una presentación con ustedes. La geodesia, pues, se refiere a medir más de 300 metros. Y una carretera, lógicamente, podrá ser hasta de 100 kilómetros, un contrato. Entonces, lo que se juntan otros compañeros, alumnos, les voy a contar una historia. Lo de Odebrecht, quisieron manejar, dejar una obra buena y dar mordida, porque así era como ellos trabajaban, se evidenció en toda Latinoamérica. Y el gobierno patriota, entonces imagínense, les dio 100 kilómetros, o sea, de Guatemala, no, de Escuintla, podríamos decir, de Escuintla en la costa sur, a frontera con México. Y entonces ellos querían trabajar rápido y salir rápido como se tiene que hacer en verano. Y seguramente las negociaciones se dieron cuando fueron las elecciones, que era fin de año, y en enero 14 a las 14 tomaban posesión y ese mismo año querían empezar a hacer carretera. Entonces ya estaban en verano y agilizar. Entonces sacaron un anuncio de que necesitaban 12 topógrafos y todos con estaciones totales Topcom tal y tal tipo y tantos bastones y la cuadrilla y todo. Y se fueron a apuntar ahí 12 compañías. Y a cada una le dijeron, usted mide de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y así lo hicieron. Y cuando lo quisieron juntar ellos todo el trabajo topográfico, ni porque fue hecho con estación total, no pudieron. No pudieron. Porque unos utilizan una nomenclatura, otros dibujitos en los croquis y unos conceptos y otros conceptos y era una torre de Babel. Y peor que el portugués y el español. Y entonces me hablaron a mí para que hiciera una conciliación entre todos. Y definitivamente les dije que no, eso era perder el tiempo. Y entonces contrataron a alguien. Primero se fue el verano en lo que pudieron hacer una conciliación. Y así fue como empezó todo ese fracaso. Entonces, vamos a ver ahorita los conceptos principales para que tengan bien claro los conceptos y el criterio a emplear, porque se van a encontrar con un dueño de una empresa de 100 millones de quetzales y les dice una cosa y solo porque es el dueño no los puede uno contradecir, pero uno tiene que saber bien cuál es el verdadero criterio. El control horizontal es un conjunto de puntos situados sobre la superficie de un territorio con valores de posición con respecto a un elipsoide de referencia, es decir, latitud y longitud. Y aquí estamos viendo un mojón, dice Impala, GPS, IGN, y, y entonces ese mojón a veces es un metro cúbico que está ahí fundido para que sea inalterable. En el sistema guatemalteco, la red primaria, una antena está en el IGN, en la Avenida de las Américas, frente a POP, otra antena en Huehuetenango, otra antena en Izabal.
Y de ahí hay una red secundaria, que son como 11 o 15 antenas, y ahí la terciaria, y ahí se fue. Pero como la que está en Huehuetenango, el teléfono lo tenía que pagar una dependencia, así como Caminos, dijéramos, si llega el auditor y mira que están pagando el teléfono mensualmente, y él llama a ver quién responde en ese teléfono para saber a quién está cargado, y como nadie contesta, lo manda a quitar. Entonces, solo toma datos y no transmite porque no tiene internet. Y lo que pasa es que Telgua y Tigo hacen contratos, y si no los cumplen, después ya no le hacen caso. Por eso es que hay que pagar a tiempo. La de Puerto Barrios, llegó un huracán y se la voló, y la de Guatemala no sé si sirve o no sirve, y yo no sé si sirven todas las demás, pero estamos en pleno siglo XXI y no se le da importancia a este asunto. El control vertical, estamos viendo aquí un nivel de precisión, y dice, es un conjunto de puntos situados sobre la superficie de un territorio establecido sobre una marca física para obtener su valor de elevación o altura con respecto a un nivel de referencia, ¿verdad? Entonces, en una hora ponen ahí cota 100 y ahí se van, y un nivel de esos al milímetro, pues es más que suficiente. Ahora, si es geodésico, le tienen que poner una placa plano paralela en esta parte de aquí, que es muy cara, y ya divide cada centímetro en 10 y estarían midiendo al milímetro. Eso se haría solo en un sistema laboratorio hoy día, ¿no? Y hoy día se compra un nivel electrónico y ese le da 4 o 6 decimales, entonces ya no se hacen bolas, ¿verdad? Y los lee re bien. La nivelación trigonométrica, ¿a qué se refiere? Determina la diferencia de altura entre dos puntos midiendo la distancia horizontal o inclinada y el ángulo vertical para determinar los desniveles con ayuda de la trigonometría. Esto quiere decir estación total, así trabaja. Y como mide exacta la distancia horizontal, entonces exacta será la distancia vertical. A este punto donde está parada la estación total, le suma la altura del instrumento, le baja este cateto y la altura de la señal y aterriza el punto. Eso lo vamos a ver también hoy. La nivelación barométrica utiliza un barómetro y antes era el GPS antiguo, ¿verdad? Para hacer una nivelación al chilazo, pero las variaciones barométricas o de presión atmosférica son muy grandes y incurría en muchos errores. Hoy en día no se usa, solo para tenerlo de referencia. Nivelación diferencial, como nivelación geométrica, y entonces es con el nivelito que veíamos, ¿verdad? Que le suma la espalda y le resta el frente, y ya tiene aquí tiene cota 100 y midió 1,20 m, la cota es 101,20 y se viene para acá y mide 2 metros, entonces le va a quedar 99, 90 y tantos aquí de cota, ¿no? Es más la espalda menos el frente, y tiene que ser al milímetro. Entonces, si ustedes le ponen una cara plano paralela, cada centímetro lo divide, cada milímetro lo divide en 10 décimas de milímetro, y está midiendo o colmando al cuarto lugar decimal. La red geodésica de apoyo catastral RAC, aquí está, y yo creo que no se cumple, ¿verdad? Entonces, porque el catastro y lo geodésico no muy están comprometidos, solo que el catastro sí lo quiera estar y utilice sus propias redes
red geodésica principal primaria. Y entonces son los puntos que debería tener el IGN, ¿verdad? Pero aquí no muy se lleva a cabo esto. ¿Alguien se quedó con alguna pregunta? Antes de seguir con la otra cosa. Entonces, no se queden con las preguntas porque ya se van a acabar las clases. Y es importante que tengan claro los conceptos. Entonces dijimos que dice que están presentando 2 veces, si debiera ser así, una presentación ahí. Entonces es importante uno confiar en sus instrumentos. Y si un piloto de avión no confía en sus instrumentos, se va a chocar, ¿verdad? Porque lo que uno cree no es lo que es. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que es la estación total y hasta dónde llega su precisión y cuál es el uso y por qué tienen que usar estación total y no teodolito. Este es un electrotape, es el primer aparato que yo tuve en Costa Rica. Y con él medíamos 50 kilómetros, nos comunicábamos con radio. Era como el símil guatemalteco de estar en el mirador de Occidente, ese que está ahí arriba de Misco, San Jacinto, no sé cómo se llama, antes de San Lucas, el mirador de San Lucas, midiendo al mirador de Salida al Carretera El Salvador, donde hay un cafesa o algo así. Y medía uno apachando un botón, pero era un tanto mecánico todavía. Los números eran así como los de un traganíquel que caen taca, 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 mecánicamente. Sin embargo, lo medíamos. Y de ahí se fue, ese era en 1979. Ya no había que hacer nada a mano, ya había plotter, ya había de todo. Entonces, la estación total, aquí vemos en un túnel, 2 puntos van en el techo, en un campo, tiene su estacionota total, y en lo que es de caminos también. Aquí estamos viendo una excavación con una retro excavadora, y entonces van controlando hasta dónde van midiendo. Y en el túnel generalmente empieza los 2 extremos y se unen en el centro y se tienen que unir, no pueden quedar perdidos, ¿verdad? Entonces con la estación total es con lo que van a hacer todo, ¿verdad? Entonces esta es una Topco, son muy fuertes y son las mejores, son japonesas y son caras, deben valer 60,000 pesos una de esas ahorita. Y ahí están sus partes, como la del teodolito, solo que aquí tiene una pantalla alfanumérica, tiene una computadora adentro, un chip, tiene un puerto de USB para descargar los datos y saca un rayo láser que es con el que van a medir la distancia. Ese rayo láser es una onda tipo senoidal, pero cada vez que se va alejando, entonces el seno se deforma, es un cenote hasta que se vuelve un huehuecho. Entonces, por eso es que después necesitan no solo un prisma, sino que varios prismas. Entonces, como mide bien horizontalmente, verticalmente también. Esta es una estación chinita, deben valer unos 20,000 pesos. Cuesta más trabajarla, pero mide exactamente. Y aunque sea con eso, tienen que empezar.
¿verdad? Y después van ascendiendo poco a poco. Para la obtención de las coordenadas realiza una serie de lecturas, o sea que mide varias veces, no solo una vez, y hace el promedio. Entonces, además le ponen los nombres del punto y qué es lo que es. Aunque dice que puede medir entre 2 y 5 kilómetros, en topografía nos quedamos en 300 metros. Y se van de 300 en 300 si no quieren tener sorpresas, ¿verdad? De geodesia. Entonces, esto es, lo saqué de un anuncio en la Topcon y es una historia desde que empezó Topcon. Ustedes ven aquí, tienen un teodolito que vendía antes Topcon y que competía con los europeos y solo medía ángulos. Y mediante las lecturas del estadal ya iban convirtiendo en distancias, pero con errores. Entonces Topcon saca su distanciómetro y entonces ya mide ángulos y distancias fácilmente, pero no tenía computadora ni nada a él. Y entonces poco a poco ya fueron pensando en eso los chinos. Y ya inventaron el microchip, que es el que está en el fondo, y debe ser del tamaño de la punta de un alfiler. Ya con eso ya lo ven computarizado, almacenan los datos, abren su archivo, le llaman work, cada trabajo, le ponen nombre y ahí almacenan los datos de acuerdo con ustedes quieren, primero Y, X, Z o primero X, Y, Z. Ustedes le tienen que ordenar al ordenador como quieren. Y entonces ya sale lo que es una estación total y pone en bancarrota a 200 o 300 años de hacer teodolitos en los países europeos, principalmente en Suiza y Alemania. ¿Qué les quedó a ellos? La facultad de hacer unos lentes excelentes, ¿verdad? Para las cámaras fotográficas, que son las que ahorita está consumiendo Huawei, lo que era la alemana, ¿cómo se llamaba la alemana? Carl Zeiss. Entonces le ponen tres lentes marca Carl Zeiss y toma fotos divinas. Y de ahí repunta la estación total. Y esas pueden permanecer en la intemperie, y a la robótica se las ponen a chequear la cortina de una hidroeléctrica, que no se vaya a empanzar, que no se vaya a estar creciendo la panza, porque si no se va a reventar, y la programan para medir toda la vida, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, y en la noche a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, y ella se va a encender y solita va a medir y va a chequear que las coordenadas estén iguales. Si se movieron, entonces avisa a la hidroeléctrica, al INDE, y avisa a los comunitarios para que se quiten, que va a caer un chorro de agua y ya ella sola trabaja, pura loca. Y ahí está enchufada a donde van a descargar los datos a una computadora y a cargar la batería. Entonces, esto es cable, cargador, batería recargable, software de transferencia y software de hacer un montón de cosas, los prismas, portaprismas, el bastón, el trípode, y ahí tienen todos los chunches hasta el embalaje, es lo que faltó ahí, que es la caja. Y aquí están los prismas. Entonces, el que tiene 9 prismas es el que va a estar en la punta de la montaña, y el que va a estar en la obra es el que tiene 1. ¿verdad? Entonces, los diferentes bastones, bípodes, jalones,
Y entonces los trípodes de abeto son los de madera, pesan más, pero no se estiran con el sol. Y los topógrafos huevones pues prefieren los de aluminio, porque si se estira, a ellos qué les importa. Brújula o declinatoria son los accesorios, como dicen las señoritas. ¡Ay, los accesorios! Y no pueden prescindir de ellos, ¿verdad? Neocular, diagonal o todo, el filtro solar, retículo solar, una libreta electrónica, ahí guardan todo, la sombrilla, para no quemarse uno toda la cara, pero especialmente para que no le caiga sol a las patas. Las sombrillas valen de 5 a 10 mil pesos, o sea que no se las pueden robar. Y más accesorios, medición angular, entonces rotor de lectura incremental, es el sistema antiguo. Y ahora él solito lee y lo presenta en la pantalla. Entonces ya no hay pierde porque se apunta lo que es, no va a haber un error de que apuntaron. Y lo que está diciendo aquí es que mediante la emisión de rayos infrarrojos dirigido a un elemento retroreflector, un prisma, entonces el error A es el error humano y le está imputando 2 milímetros. Y el error B son las partes por millón multiplicado por la distancia. Entonces dice que aquí nos ponen 2 milímetros de cajón de error y 2 milímetros, 2 partes por millón por distancia. Entonces, ¿qué tal si la distancia es 1 kilómetro? Entonces son 1000 metros y lo pongo yo ahí y entonces me sale que el error son 2 milímetros míos y 2 del aparato en cada kilómetro, 4 milímetros. Eso es lo que tienen que tener de error si están entrenados todos. Y eso es la nivelación trigonométrica. Y es lo que hace referencia a la geodesia hoy en día. Y si son 2 kilómetros, entonces son 2 por 2 partes por millón, son 4 milímetros y los 2 humanos son 6. ¿Verdad? O sea que hay más precisión en medir 2 kilómetros. No quiere decir que hagan un tirón de 2 kilómetros, sino que la poligonal y la suma de estaciones sea 2 kilómetros. ¿Verdad? Entonces, nuevamente los accesorios. Y aquí vienen los conceptos. Entonces, ustedes tienen y miden la distancia inclinada y la computadorcita del aparato le calcula la distancia horizontal y le calcula la distancia vertical. ¿Cómo ustedes imputan la altura del instrumento, o sea, del aparato, de la estación total? Esa es la I, y es la que se suma aquí, de donde está la estaca en lo verde, a donde está el centro de rotación del telescopio, y todo esto es la altura instrumental con su cota, y según esta distancia, ya le calcula esto, entonces lo que baja aquí, y esta es la Z, y ya aterriza la cota para acá. Y ya tienen la Y, X y Z exactas, a 2 milímetros de error. Entonces, aquí miden medición entre los puntos AB y BC. Entonces, ahorita medí el punto AB y ahorita yo medí el C. Y si le pido a la computadora la distancia entre el punto AB y BC, pues entonces ahí lo voy a tener, ¿verdad? Y entonces aquí medición entre puntos AB y AC. Entonces AB lo mido, ahí está el AC, y de una vez sé cuál va a ser la distancia horizontal y vertical entre A y C. Y me lo da, y yo le pido lo que yo quiera a la computadora esa.
y trae un montón de programas. Este dice medición, elevación remota. Y entonces yo quiero medir varios puntos del arco. Y entonces lo pongo abajo del punto de la altura que quiero en el arco y mido la distancia al prisma. Y después calculo yo la distancia que tiene el arco al nomás saber su ángulo vertical, ¿verdad? Entonces, claro que todo esto es lo que Topcon les está ofreciendo. La chinita se queda solo en medir el tirito de A a D y su distancia horizontal y vertical y hasta ahí llega, porque es más barato. Aquí cálculo de área, entonces quiero saber cuál es esa área y entonces se paran en cualquier lugar y miden a la estaca 20, a la estaca 32, a la estaca 6, a la estaca 14. Y entonces, como pidieron el área, le calcula el área y ¡chum! Ahí está, inmediatamente. Sin tanta paja, nada que estar haciendo ahí. Dobles distancias al Ecuador y dobles distancias a no sé qué. Si quieren saber dónde está el plano de esa caja, pues entonces también le dan. Y dónde está la referencia de, así son en los pueblos, que le dicen la referencia del pino gacho, y es un pino que le cayó un rayo, ¿no? Y la luminaria, ya tienen eso de referencia, y sus tres caras de un plano, ya saben dónde está todo el plano, y en la foto aérea localizan dónde está su pino gacho y su luminaria, y ahí con esa los georreferencian así manualmente si no llevaron GPS, ¿verdad? Y sin prisma también puede medir y rebota. Y los replanteos quiere decir que ustedes le ponen el plano adentro de la computadora y aquí dice replanteo de puntos. Vean que dice el norte, primero Y, después este y después Z conocidos en la estación que están y se amarran a un ángulo conocido de un mojón que también tienen las coordenadas y la miden y después quieren replantear ahí a 90 grados y ponen una distancia antes y una después y después ya les dice exactamente dónde es el punto que tenían que replantear, que puede ser la esquina de una casa y entonces ya empiezan a hacer sus puentes y así replantean todas las esquinas de todas las casas o de puentes o edificios o de la obra que sea. Y lo estamos haciendo con error de 2 milímetros o de 4 milímetros, 2 míos y 2 de la máquina. Este método dice resección, intersección de ángulos. Yo les pasé un libro que se llama Davis, Foote and Kelly, son los autores, y se llama Tratado de Topografía. Y ahí pueden ver cómo nosotros hacíamos resección antiguamente, a puro cálculo y a pura mano, y como Dios le ayudara a uno. Entonces, esto quiere decir que yo solo paro el aparato en un punto. Miren, no hay una base abajo del aparato, un mojón. Y entonces yo voy a obtener coordenadas. Dice norte, signo de interrogación, este, signo de interrogación. Y me dice que el 2000, 2001 y 2002 son los mojones, los estoy viendo yo angularmente, intersección de ángulos, dice, ¿verdad? Y entonces me da el punto donde yo tenía la estación. Y método de resección por distancias, entonces es igual. Solo que anteriormente, se fijan, necesitaban 3 puntos en lo angular. Y en este, cuando ustedes lo van a hacer, la resección por distancias con 2 puntos,
ya tienen las distancias medidas y tienen norte-este Z, norte-este Z del 2001, entonces ya la cota, el valor norte y el este, ok, y el Z, o sea, los calculó ahí donde están. Entonces eso rechilero, donde está barato, pasa el tractor volándose los puntos y ya puso 50 puntos de donde tiene que cortar y en 15 minutos lo corta el tractor y los tiene que volver a poner, ¿verdad? Entonces con este ya les ayuda bastante. En conclusión, el sistema maximiza la precisión de los trabajos topográficos, pero sobre todo minimiza enormemente los tiempos de ejecución, los de cálculo y lo de todo. Así como minimiza los errores humanos de anotación o escritura. Hay unos que tienen una letrita y tipos de estaciones totales, entonces hay convencionales, avanzadas, con memoria CAD, colección interna o externa, tecnología de pulsación láser sin prisma, movimiento servomotriz o robótico, servomotriz de replanteo y servomotriz de seguimiento de prisma. Y entonces, cada una tal vez es más cara, pero hacen al chilazo el trabajo. ¿Y dónde se paga? Manteniendo la maquinaria trabajando más tiempo y trabajando a todos los de la hora, albañiles, ayudantes y todo el mundo, porque llega un momento en que hay un silencio y le toca al topógrafo hacer rápido, poner los puntos y todos tienen que sacan sus cartas y empiezan a jugar póker y paran las máquinas y todo, y el dueño como la gran chucha, ¿por qué no el topógrafo? Y porque no se apura, entonces se lo está investigando y entonces con todo eso es más alquilazo. Esta es una convencional, quiere decir que es la más barata. La más barata. Más o menos tiene todo lo que dice que tenía y pues es la que hay que comprar. Entonces, esta era una tarea de ver el error que habían tenido en la práctica con el teodolito y no tenía error de 2-3 metros, unos 5 metros. Y y al hacerla con la estación total, pues tenía que tener 4 o 6 milímetros, lo más. Y entonces al hacer esa práctica en el campo y uno mismo se da cuenta de que con el teodolito se tardó 6 horas y con la estación total 20 minutos. Y entonces ven claramente que eso es lo que tienen que utilizar y no estar ahí dándole vueltas al asunto, ¿verdad? Y si van a trabajar a una compañía y les empiezan a sacar el teodolito, pues mejor renuncian y se van a otra, donde sea mejor. Y si van a hacer un trabajo de topografía, con el teodolito van a medir más, y con el teodolito van a medir menos, y con la estación total más. Y entonces van a ganar mucho más. Deberían de estar ganando unos 10,000 pesos por fin de semana, sábado y domingo, utilizando una estación total. Y entonces unos 30,000 pesos por mes, más o menos. Mientras que con teodolito no llegan pero ni a 2 o 3, ¿verdad? La diferencia. Vuelvo a repetir, ¿tienen alguna pregunta? Y todo esto es para tener visión, ¿verdad? Visión de cómo tienen que trabajar la ingeniería y cómo tienen que trabajar los caminos, la topografía y todas las demás ramas de la ingeniería civil. Choca a veces con los conceptos que tienen los profesores de teoría, porque ellos tienen otras ideas.
Pero por eso es que ahorita está abierto el espacio y el micrófono para que si alguien quiere preguntar algo, que realmente tiene una duda de algo que oyó en clase o de un ingeniero en algún trabajo, y con lo que vimos hoy en día esta práctica. O todo está muy bien. Pues no, ingeniero, todo claro. Gracias. Todo claro. Sí. Sí, entonces esa es la visión que tienen que tener para hacer este tipo de trabajos, ¿verdad? Y calibrarla cada año. Y lo que es bien importante es tener termómetros de temperatura húmeda y seca y de la presión atmosférica para diariamente ponerlo en el aparato. Es como quien dice diario. A veces hay unos cambiazos de presión que hasta el mismo cuerpo lo resiente y entonces podrían volverlo a chequear y volver a programar la estación total, ¿verdad? Y entonces así se la llevaría. Entonces, voy a tratar de ponerles esa, ¿cómo se llama? Un video de YouTube de Libby, a ver si es posible. No sé si lo están viendo. No, ingeniero, no lo está presentando. No está presentando nada. Entonces, vamos a ver. Ya no sé por qué en Zoom es re fácil de aquí. ¿Cómo cuesta? Está subiendo esta cuestión, pero no. Entonces, ahora ya se me perdió el video. Vamos a ver si sale en una ventana. Ahora parece que sí. Bueno, ¿sale o no sale? Pero ahorita sí ya se mira, ingeniero. Ahorita sí. Entonces vean, ahí va el topógrafo con su cajita. Saca el EV y es de Electronic, EV es de abeja electrónica. Le pone las alas, entonces le pone el GPS bien apretado para que no se caiga y lo enciende, le va a dar su pajeadita. Ahí está programando en el celular dónde es que quiere medir y entonces la calentadita del motor y lo tira al aire y ya el aparato sabe qué hacer. Toda la clase de topografía 3 puede hacer un cuadrito en el celular, aquí quiero que mida. Y entonces ya todos los cálculos de altura, traslape y todo, ahí ya hizo el traslape, dice una cámara de 16 megapíxeles y entonces sigue midiendo unos 20 minutos
Se sientan 45 minutos, dice, en tiempo vuelo, y le indicaron dónde aterrizar, donde no haya muchos árboles. Tiene precisión 2D para hacer los planos en YX, y también tiene precisión 3D de la data del terreno, y entonces ahí sacan las curvas de nivel, el diseño del camino y todo, guardan el aparato y de regreso. Con su cajita y se van. Entonces, eso es un EV, y entonces con eso obtiene sacar los puntos 3D, y con eso ya los conceptos de teoría que pueden venir en el examen ya quedan muy anticuados, porque entonces ya tienen un pixeleado con cotas y XZ en los centros de cada píxel. Y entonces ahí se echan y se tiran el camino ya en la primera, no tienen que estar haciendo tanteos. Y ya utilizando el programa CAD para hacer la aplicación de caminos, ¿verdad? Entonces, y ese ya lo están utilizando en 3D. Aunque como lo tienen que plasmar en planos, entonces tienen que seguir utilizando la táctica de hacer planos planta-perfil, ¿verdad? Y ya todo se hace automáticamente, los rotulados y a mano y toda la cuestión, con la máquina. Y nada más, eso es a donde tienen que ir, es parte de la visión. Entonces, el día viernes vamos a ver lo que es el escáner 3D, y entonces cómo ustedes hacen un escáner. Prácticamente el avioncito este también está escaneando, ¿verdad? Porque lo pueden estar utilizando en una carretera, y lo que están haciendo es tomando los datos de cómo está la carretera, los volúmenes y todo en la mañana. Y si lo pasan a las 4 de la tarde, ya vieron dónde rasparon, dónde cortaron, dónde rellenaron, y hacen cálculos de cuál fue el trabajo de ese día. Entonces, es una forma de hacer un escaneado. Solo que este escaneado es el del avioncito, es con luz, es a la velocidad de la luz. Entonces, son fotos. Y el del escáner utiliza radio, y entonces traspasa las hojas, y es un tanto más lento, pero lo mide todo. A ese no se le escapa nada. Mide todas las hojas de los árboles, todas las personas, todas las narices, todos los ojos, todas las partes de las personas, los carros, las banquetas, todo lo que encuentra, todo lo va midiendo. Y entonces las empresas de energía eléctrica hacen su catastro de postes así, y lo montan en un carro y se van a 40 kilómetros por hora o a 30, y lo que van haciendo es midiendo todos los postes, y que todo esté en orden, que no les hayan robado ningún poste, ningún cableado. Y eso es como se hace modernamente. Entonces, solo les recuerdo que a más tardar el día miércoles entreguen ese trabajo de la otra semana, entreguen ese trabajo de la culebra, que sería el 4, porque entonces así el 6, que es el último día de despedida, lo pasan a exponer entre todos ahí,
2, 3 minutos cada uno y le dan. Yo expongo la maquinaria, yo esta otra máquina, el otro el presupuesto, el otro el contrato, lo que sea, y cada uno habla. Y ya ese día se van a consignar sus notas y el lunes siguiente ya tendrían que tener sus notas de zona, si ya ganaron con zona o qué. Y lo más importante es que se les va a mandar y publicar en el correíto del WhatsApp. Y lo más importante es que verifiquen que sus carnet y sus DPI o el CUI esté número por número bien escrito, porque la máquina de ingeniería donde se consignan las notas, eso es lo que lee. Entonces lee el carnet y lee el CUI, y entonces dice si es el alumno fulano tal, y la nota se la consigna a ese alumno. Si no lo puede leer o interpretar, no consigna nada y se queda sin nota, y es un dolor. Hasta pueden perder un semestre, porque entonces en lo que uno va, corrige la nota que no salió, que sí salió. Y en tiempos de pandemia, entonces es lo que tienen que chequear. Y nos vamos acercando cada día al final del curso, ¿verdad? Y entonces es una lástima que como 8 o 10 personas hayan dejado de asistir al curso, pero así es la academia, y los que están, pues gracias por su atención y por seguirnos y esmerarnos un poco por enseñar más, y que les vaya muy bien en su vida profesional. Y entonces me despido aquí de un codazo, y que vean que electrónicamente estamos midiendo desde hace 40 años, 44 años, y, y entonces ahorita ya todo eso de teodolito y todo eso ya está para nosotros. Que pasen feliz día miércoles, se cuidan, ya estamos en la segunda ola y nos tenemos que cuidar mucho para cuidar a nuestras familias.